y algunos los contamos acá. Y en este caso un tema muy recurrente que tiene que ver con pensiones por invalidez laboral, ¿no? ¿Cómo es el sistema? ¿Quién puede aplicar? ¿Cuánto cobran quienes tienen estas prestaciones? ¿Hay requisitos? Contame, a ver, empecemos por esto. ¿Cómo se tramita? Bueno, se tramita a través del ANSES pidiendo un turno primero, pero interviene la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que está justo en el ojo de la tormenta, y en los últimos días por eso también se generó bastante incertidumbre, dudas entre las personas que están cobrando, además porque recordemos que se está en todo un proceso de auditorías, ¿no? Que tuvo también un montón de cuestionamientos por la manera en que se hicieron las citaciones, por el tema de que no se enfocaron los controles hacia ciertos casos que podían estar sospechados, sino que se dijo que se va a hacer una auditoría para todos. Este fin de semana, concretamente, ahora te contesto el otro, pero para ir a lo más urgente, este fin de semana hubo una comunicación no de la ANDI, sino de la ANSES, diciendo que el ANSES no es responsable de las bajas ni suspensiones que se dan de este tipo de pensiones por invalidez laboral, sino que todos estos procesos se están corriendo en la ANDIS, justamente que donde todo entendemos que sigue igual en cuanto a este tema porque no hubo una comunicación en contrario. Claro. Y lo que comunicó la ANSES es que la forma de comunicarse es a través de un mail que es citación@andis.gov.ar, gov con B larga, o a los teléfonos 4379-7630, 7631 para averiguar. Pero entendemos que quien recibió una citación o quien está en todo este proceso tiene que presentar la documentación. ¿Qué se considera invalidez laboral? ¿Cómo se tramita? ¿Qué te tiene que haber pasado para que vos tengas la posibilidad de tramitar esta pensión? Muchas de las consultas que a veces recibimos tienen que ver con que te dicen tengo determinada patología o determinado problema de salud física o de salud mental, ¿puedo cobrar una pensión? Bueno, lo que se entiende por incapacidad o invalidez laboral es que haya un 66% de incapacidad para hacer tareas. Eso lo tiene que determinar un médico. Por eso existe un documento a nivel nacional que se llama el Certificado Médico Obligatorio, el CMO, que se emite en hospitales públicos, en entidades del sistema público de salud, y que a partir de ahí, de obtener esa documentación probando que se tiene esa incapacidad para el trabajo, se puede empezar a tramitar la pensión. La pensión es una prestación equivalente al 70% del haber mínimo que paga la ANSES, y en el mes de septiembre, ya con el incremento, con el reajuste de 1,9%, va a ser de 294.000 pesos aproximadamente, sumado el bono también, porque estas personas también reciben el bono de 70.000 pesos. ¿Cuánta gente aproximadamente recibe pensión por invalidez laboral? Bueno, es un tema que también está dentro de esta polémica porque el gobierno... Hay sospecha de que se otorgaron de manera irregular. Algunas que no correspondían, exactamente. Hay 1.200.000 pensiones aproximadamente que están en curso de pago. El último dato oficial, la estadística, muestra 1.180.000 y 1.172.000 a junio que se estaban pagando efectivamente, o sea, no suspendidas. Hace un par de semanas, a principios de agosto... Que es un 3% de la población, aproximadamente. 1.200.000 personas. Más o menos. Más o menos, claro. Lo que se cuestiona también, que tiene que ver con lo que vos decías, de qué manera no de la población activa, estoy hablando de la población total. Claro, de la población no sé si es un número razonable, acorde, proporcional. Sí, ahí hay una discusión, ¿no? En el gobierno te dicen, no, muchos, no es incluso lógico. De la oposición, dicen es una disparada notable sin haber pasado Argentina por una situación de guerra. Respecto de las pensiones, las que no son discutibles, perdiste un brazo, una pierna, esas se renuevan automáticamente y han quedado fuera de discusión. Sí, y otra cosa a tener en cuenta es que en los requisitos también hay una condición de vulnerabilidad social, o sea, hay ciertos cruces de datos, porque si tenés un gran patrimonio, por ejemplo, no deberías estar cobrando esta prestación. Claro. Y además se otorga a menores de 65 años, a residentes en el país, por supuesto, a veces hay suspensiones porque la persona ya
no vive en el país. Siempre hay sistemáticamente suspensiones también de estos beneficios y de otros que paga la ANSES también. Y una vez que iniciás el trámite, ¿no? De acuerdo a lo que vos planteabas, ¿cómo es el seguimiento? Y en teoría, oye, la pregunta más difícil que te voy a hacer, en teoría, ¿cuánto tiempo demora en salir este beneficio? Bueno, pregunta difícil también, ¿no? Porque claro, depende de cada caso. El gobierno no hace mucho nos había dado una respuesta que también lo decía Españolo en su momento, y que es que cuando ellos llegaron, cuando llegó esta gestión de gobierno, había unos 600.000 expedientes en trámite. O sea, habían ingresado. O sea, de 1.200.000 todavía hay 600.000 en trámite. Están esperando. Eso, claro, eso es lo que dijo el gobierno que había cuando asumió, cuando asumió esta gestión. De esas personas hay algunas que sí se resolvieron los trámites. De hecho, el año pasado, si vos mirás la estadística, en promedio mensual se pagó una cantidad mayor de prestaciones que la que se había pagado el año anterior. Quiere decir que se fueron dando altas, pero hay muchos casos que sí quedaron demorados. Y acá tuvimos algunas consultas que verificamos que efectivamente hay gente que está hace casi 2 años esperando. Claro. Y gente que incluso no tiene un cuestionamiento formal. No es que le dijeron, bueno, la incapacidad no existe, no es tal, sino que ha avanzado. En alguna primera inspección se verificó que era real la incapacidad, pero que todavía no está cobrando. O sea que hay mayores demoras que lo que había en años anteriores, que tiene que ver también con esta reorganización y ver quién realmente lo merece y quién no. Claro, pero también exactamente, hay una cuestión de cupo, ¿no? Digo, tener gente para procesar 600.000 demandas es un montón también. No, eso es lo que decían también en el gobierno, exactamente como vos decías, que se sumó, que había una cantidad importante de expedientes en trámite, se sumó a esta decisión de hacer todas las auditorías y se demoraron muchos. Clarísimo. Muchos le escriben, es stan@lanacion.com.ar. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Adiós. Esto está pasando ahora para los fanáticos de la Fórmula 1.